bendición. Luego el hermano Pedro González, cuando ya estemos para irnos. Número 85, Dulce Comunión. Vamos a cantar la primera y tercera estrofa para darle tiempo a nuestro hermano para la lección que nos trae en esta ocasión. Si lo tienen, vamos a cantar. Dulce comunión, ah, qué gozo hay en los brazos de mi Salvador. En gran bendición en su paz me da, todo yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo, el pecado y del temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar, en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder, Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo, del pecado y del temor. Libre, salvo, en los brazos de mi Salvador. Padre Santo, Dios Todopoderoso, digno de adorar y la presencia de Dios con nuestra glorificación para alegrar por este gran privilegio que nos permite estar reunidos aquí, Señor, y también para le rogamos por los pecados y le rogamos que en este momento sea con cada uno de nosotros aquí para estudiar su palabra con su voluntad, comenzar con los hermanos para exponer, también bendígale y a todos, Señor, en todo el mundo, los hermanos que se preocupan por este deber, bendígale también para que puedan escudriñar y tener su palabra conforme a su voluntad, Señor, y así también a nosotros que a veces escuchamos, bendíganos también para poder entender de igual manera, Señor, lo que usted nos ha dejado en su palabra escrita. Así, Señor Dios, le rogamos de su bendición y por los pecados y le damos gracias por este gran privilegio que nos permite estudiar su palabra y estar aquí reunidos, y rogamos siempre que nos ayude para hacer todo conforme a su voluntad. En nombre de Cristo, por el perdón de los pecados, le damos gracias por su bendición y rogamos de sus bendiciones. Amén. Buenas tardes, hermanos, Dios bendiga. Le damos la bienvenida a dos visitantes virtuales que tenemos en este momento. Así que bienvenidos. Estamos estudiando en los miércoles una serie de Cristo a través de la Biblia. Así que, ¿cómo le decimos a nuestros visitantes virtuales? La congregación de Pleno ahí. Bienvenidos. ¿Verdad? Bienvenidos. No sabemos quiénes son, pero si nos gustan dejar también ahí algún comentario, alguna pregunta, incluso ahí podemos estar monitoreando y con todo gusto vamos a pasarle las preguntas al hermano Galileo y él con todo gusto las va a contestar. Bien, pues vamos a continuar donde nos quedamos y como es costumbre, pues no vamos a continuar hasta que ustedes me digan cómo nos quedamos, más bien hasta que me den un panorama de todo lo que hemos visto. Sé que no vamos a quedar. Terminamos hasta el libro de Crónicas. Hasta el libro de Crónicas, ¿verdad? Bueno, ya vimos lo que es Génesis. En Génesis Cristo es nuestro creador. En Éxodo Él es la Pascua. En Números Él es el sumo sacerdote. En Levítico, perdón, en Números Él es la serpiente levantada. En Deuteronomio Él es el verdadero profeta. Josué Él es el capitán de nuestra salvación. Jueces Él es el mensajero de Jehová. En Ruth Cristo es nuestro redentor. En 1 Samuel Cristo es nuestro rey, juez y Dios. En 2 Samuel veíamos que Cristo es la simiente, ¿verdad? Que veíamos precisamente en Mateo que se lleva a cabo ese cumplimiento de aquella promesa que le hizo Dios. Y 1 y 2 de Reyes, Cristo es nuestro rey y nuestro guía. Veíamos aquellos atributos, algunos atributos de los que tiene Cristo para aceptarlo como nuestro rey y como nuestro guía. Y ahora sí, vamos a continuar con el
primer libro de Crónicas. En primero de Crónicas, en el capítulo 5, versículo 18 al 20, vamos a leer el pasaje y vamos a considerar que ahí podemos ver a Cristo, el Dios de nuestra salvación. Primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 18 al 22. Dice: los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.360 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Fíjense bien, hermanos, que estos hijos de Dios, especialmente Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, fueron aquellos que estaban conquistando aquellos lugares y pelearon contra estos enemigos. La clave de su victoria la encontramos en el versículo 20, que dice: porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Esa era la clave, hermanos, de que ellos obtuvieran su salvación o su victoria. Y tomaron sus ganados, 50,000 camellos, 250,000 ovejas, 2,000 asnos y 100,000 personas. Ese es aquello que ellos obtuvieron por la victoria. Y cayeron muchos muertos, porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. La guerra, hermanos, era de Dios, la victoria era de Dios, es por eso que ellos obtenían esa salvación. ¿En quién obtenemos nosotros nuestra salvación? En Cristo, ¿verdad? Obviamente en Cristo. Romanos 8, 31 y 37, los cuales ya también leímos, podemos ver que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Cristo, que Dios es el que está de nuestro lado. Y primero de Juan, capítulo 4, en el versículo 4, creo que sí lo mencionamos, ¿verdad? Ya estoy cayendo en cuenta que sí mencionamos. Vamos a leer, hermanos, ahí, nada más por último. Primero de Juan 4, 4. Dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La exhortación que nos da esto es que pues confiemos en Dios, ¿verdad? Esa guerra que tenían los de Rubén, los de Gad y la media tribu de Manasés, ¿a quién clamaron? A Dios. Y la guerra fue de ellos, la victoria fue de ellos. Entonces, hermanos, para que nosotros obtengamos esa victoria o esa salvación contra esta batalla que estamos llevando, ¿qué decimos acerca de la batalla que estamos llevando? Nuestra batalla, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Sino contra qué? Contra huestes espirituales. Así que, ¿quién mejor nos puede ayudar que Dios? Dios es espíritu. Y luego, hermanos, ahora sí vamos a continuar entonces con el segundo libro de Crónicas. ¿Alguien que pueda leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 14? Y alguien más que busque Apocalipsis 14, 1 al 5. El segundo libro de Crónicas, hermanos, este libro, dice aquí la referencia, este libro trata de la apostasía del pueblo y la negligencia de los reyes de Judá. Especialmente trata con los reyes de Judá, pero también habla de la historia y del fracaso que tuvieron esos reyes, obviamente por no llevar a cabo la ley de Dios. Pero Cristo es Rey de Reyes y Señor de señores. Pero Cristo, hermanos, no es así, dice de este lado. Él pide fidelidad tanto a Él como a su ley. Ahora sí vamos a leer Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Explícitamente, ¿verdad? Nos explica que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Diferente a aquellos que describe el segundo de Crónicas, aquellos reyes que llevaron al fracaso, al cautiverio incluso. Esos fueron
que no pudieron liderar bien al pueblo y el resultado fue llevarlos al cautiverio. Pero no, Cristo no es así. Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él pide fidelidad tanto a Él como a su ley. Ahora sí, capítulo 14, versículo 1 al 5. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 154,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía entender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son virgen. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Y dice, estos fueron los que no, los 144,000, obviamente haciendo una breve referencia, explicación. Recordemos que el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico, como lo hemos aprendido, ¿verdad? Pero también, ¿qué es el número de los 144,000? En una ocasión una persona le preguntaba a otro que precisamente enseña esta doctrina, y decía, oye, y por cierto, ¿cuántos van? Pues creo que faltan como unos 3,500. A ese punto llegó a decir la persona, ¿verdad?, acerca del número de 144,000. Pero no, obviamente no es así. Este número representa el número completo de los hijos de Dios, el número completo del pueblo de Dios. ¿Qué acerca de ellos? ¿Qué acerca del pueblo de Dios? Que ellos no se contaminaron con ¿qué? Con el mundo. Simplemente ellos no se contaminaron al mundo, sino que estaban fieles al Señor. ¿Por qué fue escrito el libro de Apocalipsis? Ahora Willy es quien nos da el libro de Apocalipsis precisamente ahí en la escuela, y no creo que no me acuerdo, hermano. Sí, yo quiero que usted lo explique con sus palabras. Pues los cristianos del primer siglo estaban siendo perseguidos, bueno, a finales del primer siglo, estaban siendo perseguidos por el Imperio de Roma. Entonces se les da este libro para animarles a que, como dice Apocalipsis 2:10, a que sean fieles hasta la muerte. Y manteniéndose fieles, pues iban de esta manera pues poder hacer la victoria en Cristo algo real. Exactamente. Entonces podemos ver el contraste de los reyes, de todos los reyes que tuvieron Judá, el reino de Judá, y el rey que tenemos nosotros ahora. Los reyes de Judá fracasaron, ¿verdad?, por no hacer las cosas bien. Pero nuestro rey no es así. El pueblo que estaba ahí fracasó también, porque obviamente también se manchaba con las cosas del mundo, sobre todo lo que es la idolatría. Ese era el pecado más grande de Israel, o de Judá en ese caso. Pero nosotros, como decíamos en el 14:5, el pueblo de Dios no se contamina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos siguiendo a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno de llevar este título, ¿verdad? Estamos totalmente de acuerdo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos, hasta aquí? No tantos, nada más pocos, estamos como todos. Bien, vamos a continuar entonces con lo que es el libro de Esdras. ¿Qué está sucediendo en Esdras? Bueno, pues el pueblo que ya fue cautivo, el pueblo ahora ha sido perdonado por el decreto del rey Ciro, un rey que ya había sido profetizado precisamente que iba a dar un respiro al pueblo de Dios. Y Ciro decide, ¿saben qué? Vayan a Jerusalén, edifiquen casa para el gran Dios, para el Dios de los cielos y de la tierra. Y en el primer viaje, bueno, va Zorobabel junto con aproximadamente 50,000 personas, con el fin de restaurar el templo, con el fin de restaurar la ciudad de Jerusalén. Pero el templo es restaurado o es completado hasta que Esdras llega, ¿verdad?
podemos ver en Esdras capítulo 7, en el versículo 10, lo que Esdras tenía que hacer. No solamente edificar o ver que el templo fuera terminado, construido, sino que también tenía algo muy importante. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿De qué hubiera servido, hermanos? Que el templo estuviera listo, pero las personas no. ¿De qué hubiera servido? Si le hubieran dado los servicios del templo, a lo mejor sí, pero no de una forma correcta, porque el pueblo no estaba preparado, el pueblo no había sido enseñado. Ahora lo podemos aplicar también en nuestra actualidad. ¿De qué nos sirven los edificios tan grandes si están vacíos? Si el pueblo realmente no está aprendiendo, el pueblo no tiene deseo de aprender. Bueno, en Esdras tiene el propósito o la misión de ir y restaurar el templo y restaurar también la fe de las personas. Pero Cristo, hermanos, Él es el que restaura nuestro templo. Me gustaría que alguien más leyera Efesios 2:7 y luego también pasamos al versículo 19 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Okay? Ahora ya somos reconciliados, tenemos parte. Y luego dice el versículo 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros, una vez más, ¿a quiénes? A los que ya han sido cercanos. Ya no sois extranjeros, sino ni advenedizos, sino conciudadanos y de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya somos de la Jerusalén espiritual. Creo que también lo dice Gálatas capítulo 3, versículo 7, ¿verdad? Y luego dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio o el templo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora vamos a leer más el versículo 21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿De quién está hablando? ¿Quién es ese templo? Jesucristo es la piedra angular, ¿verdad? El templo, pero vamos creciendo todos estamos en ese fundamento, vamos creciendo todos como un pueblo, como un cuerpo o como un templo. Nosotros somos el templo, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cristo, hermanos, Cristo es el que restaura nuestro templo. El templo muy significativo para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Ahí estaba Dios. Ahí estaba la presencia de Jehová. Cuando veían el templo se sentían orgullosos tal vez, pero seguros, protegidos, bendecidos con la presencia de Dios. Y nosotros somos el templo, así que nosotros estamos bendecidos, protegidos y, ¿por qué no?, orgullosos. En nosotros es, hermanos, donde mora el Señor, donde mora ahora nuestro Dios. ¿En qué lo podemos aplicar? Que a lo mejor no sabemos todo lo que se tenía que llevar a cabo dentro del templo, pero a lo mejor sí tenemos una idea, ¿verdad? ¿Quiénes eran los únicos que podían entrar al templo? Los judíos. Más específicamente de los judíos. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, ¿verdad? Solamente la tribu de Leví, y luego todavía tenían que hacerse una selección. Solamente cosas santas, solamente todo lo puro, no podía haber ahí inmundicia. Ok, si Cristo ya ha restaurado nuestro templo, o si nosotros nos hemos convertido en el templo, no debe haber entonces tampoco inmundicia dentro de este templo. Importante, hermanos, que cuidemos nuestro cuerpo, porque somos morada de Dios. Todos juntos hacemos el templo. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Todo está claro? Perfecto. Vamos a
Qué bueno que no esté de aquel lado. ¿Qué sucede en Nehemías? La restauración de los muros. La restauración de los muros y de las puertas, ¿verdad? De lo que es Jerusalén. Esa es la encomienda que el mismo Nehemías se pone a él solo, ¿verdad? Vemos ahí en el capítulo 1 que llega y se le da la noticia a Nehemías, al copero del rey, en ese entonces, y se aflige. Y por la providencia de Dios, bueno, se le otorga de parte del rey todos los permisos para ir a Jerusalén y reconstruir los muros. ¿Por qué eran importantes los muros? Vemos en las películas, si ustedes han puesto atención, la mayoría de las ciudades de la antigüedad tenían muros, o aquellas ciudades importantes o aquellas ciudades que requerían de protección estaban amuralladas. Era importante, sobre todo para la ciudad de Jerusalén, donde estaba el templo, que estuviera amurallada. Bueno, en Nehemías nosotros podemos ver que Cristo es nuestra fortaleza, nuestra muralla, aquella que nos ofrece la protección. Filipenses capítulo 4, versículo 3, si no lo tienen que buscar. Nada más no tienen que decir. Todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Pablo, ¿qué no le sucedió al apóstol Pablo? ¿Qué no le sucedió a nuestro hermano Pablo? De todo. Incluso en la carta a los Filipenses, el capítulo 4 especialmente, está agradeciendo de las bendiciones que le han estado mandando al apóstol en cuestión económica, ¿verdad? En cuestión de sostenimiento. Y dice el apóstol, bueno, yo sé vivir con abundancia y también sé vivir con escasez. En todo y por todo estoy enseñado. Y luego en medio de ese agradecimiento dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No me siento desprotegido, no me siento que me falta algo, sino que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Juan capítulo 15, versículo 5. Yo sé que alguien ya lo buscó. Los de internet ya lo buscaron, pero no los vamos a escuchar, así que alguien de aquí, de la audiencia, Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada puede hacer. Una aplicación obviamente espiritual, ¿verdad? Nada separados de Dios, separados de Cristo, nada podemos hacer. Y otra vez, referencia a Romanos 8, 31 y 37. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Creemos, hermanos, que Cristo es nuestra fortaleza? ¿Estamos convencidos de esto? Amén, y espero que sí. Y si no es el caso, bueno, hay que empezar a confiar. Hay que comenzar a estudiar las Escrituras y darnos cuenta que Cristo no nos va a dejar solos. Incluso Mateo capítulo, que más adelante lo vamos a mencionar también, Mateo capítulo 28, dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿A quién le está diciendo esto? A los discípulos de Cristo. ¿Somos nosotros discípulos del Señor? Somos discípulos de Él. Él no nos va a dejar, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nada más, yo sé que era importante para los judíos reconstruir lo que es las murallas, aquella fortaleza, aquellas puertas. Y dice Nehemías, no recuerdo qué capítulo es, pero cuando va a reconocer el terreno, cuando llega a Jerusalén, dice que descansa por algunos días y luego sale de noche para reconocer cómo estaba la ciudad, y ahí nos describe brevemente también la destrucción. Capítulo 2, versículo 13. Versículo 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Triste, ¿verdad? Y vergonzoso a la vez. ¿Cuánto tiempo habrá estado así? No sabemos.
¿verdad? Le tomó a Nehemías tiempo para salir del lugar donde estaban, y pues quién sabe cuánto tiempo ya había pasado de eso. Nosotros no tenemos por qué estar pasando, hermanos, esa vergüenza o ese dolor. Y nosotros tenemos nuestra fortaleza, que es Cristo. Luego, hermanos, en Esther capítulo 4, versículo 14 al 16, un libro bastante hermoso, obviamente, como todo lo de la Biblia, pero les va a gustar si ustedes toman algo de tiempo para considerarlo. Vemos en Esther lo que es la providencia de Dios, pero no vamos a hablar acerca de la providencia de Dios, sino, bueno, sí, parte de esto es de la providencia de Dios. Lo que sucede en Esther, hermanos, o alguien de aquí quiere darnos un trabajo de Esther, ¿no? Lo que sucede en Esther es que precisamente en el tiempo de Esdras y Nehemías, cuando los judíos están regresando del cautiverio, en medio de Esdras y Nehemías, sucede esta historia, ¿verdad? Esther se casa con el rey Asuero, se hace reina de Persia, y Esther tiene un enemigo. También tiene un tío que se llama Mardoqueo, quien aparece en la historia, un personaje importante en la historia. El enemigo se llamaba Amán. El enemigo era Amán, y lo que sucede con Amán es que no quería a los judíos. Entra hasta donde está el rey, de alguna u otra forma, con sus artimañas, y consigue el anillo que tiene el sello. ¿Qué es lo que hace? Va y manda a exterminar a todos los judíos. Una triste noticia que llegó a las regiones de Judá. Van con Esther y le comunican esto que está sucediendo, le comunican a Mardoqueo. Mardoqueo le dice, directamente el versículo 14 al 16, vamos a leerlo, hermanos, para que se los cuente, si ahí está, ¿verdad? Esther capítulo 4, versículo 14 al 16. Versículo 13. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque ella también era judía, obviamente. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Una judía estaba en el reino. Una judía tenía la oportunidad de salvar a todos los demás judíos, ¿verdad? Por aquel decreto de Amán, que había sellado con el anillo del rey, y ya estaba el plan en marcha. Pero, hermanos, ahí estaba Esther. Esther, como reina, obviamente la historia nos dice que hace un banquete, ofrece un banquete para el rey, para Amán, vuelve a ofrecer otro banquete como persuadiéndolo, ¿verdad? Y finalmente revela cuál era su intención: decirle que Amán estaba exterminando a los judíos y que necesitaba ayuda. Si no hubiera sido por Esther, bueno, los judíos hubieran sufrido aún mucho más. Hebreos capítulo 3, en el versículo 5 al 6, podemos ver que Cristo es nuestro socorro oportuno también. Hebreos 13, 5 al 6. ¿Alguna pregunta, hermanos? Los veo como que no me creen. ¿Sí me creen? Hebreos 13, 5 y 6. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, fíjense, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice el Señor que Él va a estar con nosotros, que Él nos va a ayudar en todo. No nos va a desamparar. Aunque parezca, hermanos, que no hay solución para nuestros problemas. Usted puede voltear para atrás, acordarse de algunos problemas que tuvo, obviamente en el pasado, ¿verdad?
dice, no te desampararé ni te dejaré. ¿Sí, hermano? Siempre abre una puerta a Dios. Exactamente. ¿Qué puerta encontraron los judíos? Nuestra reina es judía, ¿verdad? Las puertas van a sobrar. A lo mejor a veces no las vemos, a lo mejor a veces se van a tardar, pero siempre hay un socorro oportuno. ¿Cuál fue el socorro oportuno más grande que nos ha dado Dios por medio de Cristo? Pues Cristo, ¿verdad? Cristo, su muerte, la sangre, lo que veíamos también en Efesios capítulo 2. Mateo capítulo 28, versículo 20, hacemos referencia a él. Dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo, hermanos, es nuestro socorro oportuno. Una vez más, se nos olvida, no lo creemos. Sí, pero yo necesito otra ayuda. Sí, pero yo necesito algo más. Es lo que el mundo piensa y es lo que hemos llegado a pensar también nosotros. Confiemos en que la mejor ayuda que nosotros tenemos es Cristo. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? ¿Dónde vamos a encontrar esa ayuda? En la Biblia, precisamente en la Biblia es la que nos va a fortalecer nuestra fe. Y también con una llamada, ¿verdad? ¿No tienen el número? Póngale 01800 oración y listo. Ahí está. Ok, hermanos. Como que no estamos muy despiertos, que digamos. Pero vamos a continuar con Job. En Job, hermanos, vamos a llegar hasta el libro de Salmos y vamos a haber visto hoy 7 libros, 7 diapositivas. Vamos a tratar de darle un poquito más de agilidad porque está un poquito extenso. ¿Sí se nota bien? ¿Sí? Okay. En Job capítulo 42, versículo 10, Cristo es nuestro consuelo. ¿De qué trata Job? ¿De qué trata Job? El sufrimiento, ¿verdad? Habla de aquel hombre de Dios, temeroso de Dios, que florecía en todos los aspectos. Era rico, tenía mucho ganado, tenía muchos siervos, tenía una esposa y tenía hijas bellas, dice la escritura, ¿verdad? Y hijos también tenía. Un hombre, hermanos, que vivía en Walt Disney, ¿verdad? Vivía en un paraíso, vivía en lo que nosotros soñamos. O nada más yo sueño eso, ¿verdad? Tener todo eso, tener un rancho y tener prosperidad. El hombre, hermanos, siempre sueña tener prosperidad. Lo tenía Job. Pero ¿qué sucede con Job? Es probado, ¿verdad? Es probado con la autorización de Dios. Con la autorización es probado para ver o para demostrar la fe, la confianza que él tenía en el Señor. Vamos a leer Job, capítulo 42. La confianza que puso Dios en Job cuando le dijo a Satanás, ve ahí mi siervo. Exactamente, hermanos. No le falló, le pasó lo que le pasó, estaba. Sí. Fíjense el versículo 10, incluso hasta el versículo 17. El versículo 10 dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Le dio, después de todos esos 42 capítulos de sufrimiento, Dios le da consuelo. Dios da consuelo a Job, aquel hombre de Dios, temeroso de Dios. Podríamos relacionarlo, o deberíamos relacionarlo, hermanos. ¿A quién le va a dar Dios consuelo? A los que están siempre confiando en Él y temiéndole en gran manera. Y versículo 11 al 17 nos describe ese consuelo, ¿verdad? Que bien merecía Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas. Fíjense, no habían aparecido en todo el libro, pero vinieron a él todos sus hermanos, sus hermanas, y todos que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él. Ahora sí. Y le consolaron,
de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Consolación terrenal. Pero bien, hermanos, que bien también había mandado Dios. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, de la segunda Cesia, de la tercera Keren Japú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y llenos de días. Después de la tormenta, se antoja un chocolatito, ¿verdad? También. Pero después de la tormenta, hermanos, viene la calma. ¿Vamos a ser probados? ¿O estamos siendo probados? Sí, hermanos. De eso se trata la vida cristiana. Mateo capítulo 5, versículo 10 al 12, habla Jesús acerca del sufrimiento que vamos a llevar por su nombre, por la justicia. Pero después de eso dice el versículo 12, ¿verdad? Que vamos a recibir nuestra recompensa en el cielo. Cristo es nuestro consuelo. Juan 14, 27 al 31. Vamos a leerlo, todavía tenemos tiempo. Evangelio según Juan. Capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Fíjense, hermanos. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os he dicho, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada quiere en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me amó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Precisamente en Juan 14. Estaba despidiéndose, ¿verdad? El Señor. Ya estaba el Señor diciéndoles lo que iba a pasar acerca de Él. Pero les dice, todo está bien. Incluso en el versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Y el consuelo que les da es que dice, voy a preparar lugar para vosotros. A lo mejor vamos a recibir el consuelo que recibió Job en este mundo, de tener prosperidad económica, de tener hijos hermosos. A lo mejor mis hijos van a estar feitos, ni modo, yo los voy a querer mucho. A lo mejor no voy a vivir tantos años, a lo mejor no voy a conocer a mis nietos, pero el consuelo, hermanos, no va a ser aquí. El consuelo prometido es allá arriba. Luego, hermanos, en Salmos, por último, ¿verdad? Hasta el control. Salmo 156, el experto en el libro de Salmos, precisamente lo tenemos aquí en la congregación de Planois. ¿De qué trata, hermano? El libro de los Salmos. Hemos estado viendo Salmos a través de varios domingos. ¿Qué podemos ver en relación con todos ellos? El libro que tiene el hermano Willy, de panorama de toda la Biblia, pone como versículo central Salmo 156, que es darle gloria al Altísimo, ¿verdad? Todos los salmos, ustedes pueden ver que quieren exaltar ¿a quién? A Dios. ¿Y quién lo va a exaltar? El hombre, ¿verdad? Nosotros vamos a exaltarlo. Entonces en Salmos Cristo es el Altísimo. Judas termina en el versículo 25 con palabras, hermanos, hermosas. El hermano o el medio hermano de Jesús dice en Judas 25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, fíjense, sabio Dios, nuestro Salvador,
sea gloria, majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Y así me quedo. Hermanos, palabras hermosas, que a lo mejor le faltaron, ¿verdad?, a Judas, que a lo mejor nos falta a nosotros cómo expresarnos para con Dios, para decirle lo hermoso que es, lo amoroso que es, lo grande que es. Él es el Altísimo. ¿Cómo vamos nosotros a demostrárselo? A lo mejor no lo podemos decir con palabras. Le faltaron palabras a Judas. Yo sé que le faltaron palabras. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Con nuestra vida. Vamos a exaltar a Dios con nuestra vida. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 al 14, hablando acerca del Cordero. Y el Cordero es Cristo. 5:6 dice: y miré, y vi que en medio de él, del trono, y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un Cordero, Cristo, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra, la omnisciencia de Cristo, la presencia de Dios. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí mismo nos está diciendo qué significa. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número eran millones de millones, porque decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién estaba recibiendo la adoración, la gloria, la honra? El Altísimo. Cristo es el único digno de esa alabanza. Y una vez más, hermanos, nos van a faltar palabras, nos van a faltar definiciones de expresarnos acerca de nuestro Cristo. Aún y cuando tengamos un idioma bastante hermoso, en español, en inglés, no sé si se pueden expresar de la misma manera los chinos, los alemanes, los rusos, no lo sé, hermanos, pero yo sé que también a ellos les va a faltar. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces? ¿Cómo le vamos a demostrar a Cristo que lo tenemos como el Altísimo, que lo tenemos como el que merece toda la gloria? Una vez más, con nuestra conducta, por nuestra vida. ¿Quiénes eran los que estaban adorando ahí? Los santos. Los santos, hermanos, siendo santos, usted y yo vamos a poder agradar a nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versículo, mejor lo busco aquí, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, en la cual nadie verá al Señor. Necesitamos santidad, necesitamos vivir correctamente, demostrarle a Dios, a Cristo, que Él merece precisamente nuestra vida pura. Aquí hermanos, vamos a terminar. Antes de terminar, antes de
¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de lo que hemos visto hasta aquí? Ahí en Salmos, como dice el Altísimo, mencionaba que la manera de cómo podemos darle la honra y la gloria, y a través de Salmos, por ejemplo el Salmo 100, dice: cantad alegres a Jehová, habitantes de toda la tierra. Entonces, por medio del canto, también le alabamos. Salmo 119, que habla prácticamente 236 versículos que hablan de nuestra actitud acerca de las Escrituras. El 97, oh cuánto amo yo tu ley. Entonces, guardándola, también le das otra manera de cómo se adora al Altísimo. Exactamente. Sí, hermanos, y bueno, una vez más nos van a pasar palabras. Solamente quiero compartir con ustedes que, pues gracias por permitirme seguirles presentando este tema. Ha sido de mucha ayuda para mí. ¿Por qué? Porque tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que dedicar el tiempo y me hace reflexionar